Senior Designer en Callison Art-TKL desde 2018, desarrollando proyectos ejecutivos arquitectónicos, responsable de promover los estándares BIM de la firma en el equipo, para asegurar la calidad y precisión de la información en el modelo. Profesor cátedra del TEC de Monterrey y docente independiente con alrededor de más de 100 profesionales capacitados en procesos de implementación BIM. 9 años de experiencia usando BIM para el desarrollo y coordinación de proyectos arquitectónicos e ingenierías, desde la fase de diseño esquemático hasta documentos constructivos y supervisión de obra. Con certificaciones en Associated General Contractors of America, AGC, Certificate on Management, Building Information Modeling, CM-BIM, Autodesk. Demos un fuerte aplauso al arquitecto Rubén Rivas Maldonado con la conferencia Perspectiva BIM en proyectos arquitectónicos. Gracias. Bien, pues comencemos. Ya es un poquito tarde y sé que varios ya tienen un poco de hambre, entonces voy a tratar de ser lo más puntual posible. El tema de esta presentación es cambio de paradigma, una perspectiva BIM en proyectos arquitectónicos. Y antes de comenzar, me gustaría que se imaginaran qué animal hay detrás de esta imagen y me dijeran qué animal piensan que es. Ok, todo depende de cómo lo vean, ¿no? Entonces, puede ser un pato, puede ser un conejo, dependiendo de cómo inclinen la cabeza, por si les cuesta trabajo como visualizarlo. Entonces, con esta imagen lo que quiero definir es que esta imagen sirvió como un ejemplo por el científico filósofo Thomas Kuhn, en el cual como un cambio de paradigma puede mostrar diferentes informaciones del mismo elemento, ¿no? Entonces, dependiendo de la perspectiva en la que ustedes vean, pueden analizar como el resultado puede ser diferente basándonos en un simple dibujo, ¿no? Entonces, me presento, soy el arquitecto Rubén Rivas. Actualmente soy Senior Designer y BIM Lead de la Oficina de México en Callison RTKL. Soy arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente doy la clase de BIM en el TEC de Monterrey, en la Ciudad de México. Y pues cuento con una certificación profesional por Autodesk en Revit y un certificado de Management en Building Information Modeling por la Associated General Contractors de América. Y bien, pues yo vengo de la oficina de CRTKL, que es una firma americana que comenzó sus operaciones en el 2015, pero tiene 50 años de antecedentes. Antes era Callison y otra filial RTKL, se fusionaron en el 2015 y ahora es una consultoría adicional o una filial de Arcadis, del grupo Arcadis. Nuestra misión es enriquecer las vidas y solucionar los problemas de diseño de nuestros clientes, de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Que esto es súper importante porque de nuestro tiempo que constantemente está en cambio, entonces siempre hay que estar actualizados a lo que está en tendencia en nuestro tiempo. La oficina abarca pues, varias partes del mundo, entre ellas principalmente América, Europa, Medio Oriente y Asia. Y pues yo estoy en la oficina de México, pero hemos desarrollado proyectos de arquitectura como el Ocean White Plaza en Los Ángeles. También tenemos áreas especializadas en el diseño de interiores y retail, como el Nike Flagship en la Quinta Avenida de Nueva York. En México hemos desarrollado planes maestros como Acuarela en Valle Real, Zapopan, Jalisco. Este es otro ejemplo de diseño urbano en Los Ángeles, llamado LA Live.
Y también estamos muy entusiasmados de poder utilizar herramientas y tecnología para comunicar nuestras ideas, nuestros diseños a los clientes. Entonces, hacemos uso, por ejemplo, de realidad virtual para comunicar esto. Pero, pues siempre es como importante tomar un referente antes de iniciar, ¿no? Entonces, la ciencia ficción puede servirnos para sentar una base de cómo las cosas se pueden anticipar y cómo se previsualizan. Un ejemplo de eso es esta película que seguramente alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver, llamada Blade Runner. Blade Runner fue una película de 1982, donde, es otra dinámica, pero lo importante de esto y con lo que lo quiero relacionar esta presentación es cómo se proyectaban las ciudades desde 1982 a cómo se previsualizaba iba a ser el futuro, ¿no? En este caso, pues es, según este artículo de Vox, que iba a ser una catástrofe para el 2019, Los Ángeles, porque estaríamos viviendo y conviviendo entre androides, que en la película se llaman replicantes, pero lo interesante de esto es la atmósfera en lo que se imaginaba en ese tiempo cómo sería el futuro de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, esta película está planteada puntualmente en el 2019, a finales del 2019, en donde pues varios humanos habían tenido que emigrar a colonias fuera del planeta para poder sobrevivir, y los que quedaban aquí en el planeta Tierra pues eran humanos totalmente deprimidos, enfermos, y que tenían que pues de cierto modo sobrevivir o hallar la manera de cómo sobrevivir ante esta atmósfera totalmente sombría y deprimente, ¿no? Entonces, pues la definición o la declaración que quiere hacer esta película es que, el género de ciencia ficción y va más enfocado como al cyberpunk, pero pues es que esto nos esperaba, ¿no? Para el futuro si seguíamos así. Entonces, yo les quiero plantear la siguiente pregunta, es ¿cómo saber hasta dónde termina la ficción y comienza nuestra realidad, ¿no? Como realidad, para eso estamos nosotros, los seres humanos, que podemos hacer este tipo de proyectos que les voy a presentar, pero siempre teniendo en cuenta que la colaboración es la clave para que tengamos resultados exitosos. Antes de empezar a profundizar en BIM, quiero dejarles claro, como para los que no conocen cuáles son las fases de diseño en un proyecto generalmente de arquitectura. Nosotros comenzamos con un taller de diseño donde con el cliente establecemos una serie de ideas y objetivos y áreas de oportunidad donde podemos lograr tener un caso exitoso del proyecto. Posteriormente tenemos el diseño conceptual. El diseño conceptual se empiezan a aterrizar estas ideas arquitectónicas y las empezamos a generar en conceptos que derivan en la serie de diseño esquemático. En esta serie de diseño esquemático empezamos a plantear, o más bien al final, ya se tiene un programa arquitectónico completamente definido, ya están como las primeras intenciones de diseño, y para la siguiente fase, que es el desarrollo de diseño, en esta parte empezamos a aclarar las ideas de cómo se construirá el proyecto y a definir un poco más el diseño de la etapa anterior. En los documentos constructivos, pues aquí ya sentamos las bases, la información, los detalles necesarios para que se pueda construir. Y finalmente, en la supervisión de construcción es cuando ya entramos a esta parte de supervisar la obra y que se cumplan como las ideas y las intenciones de diseño que nosotros indicamos. En CRTKL pues tenemos bastantes áreas donde tenemos un grupo de expertos en los que podamos colaborar. Entre ellas pues es BIM. Y en naranja está como las áreas internas que maneja la compañía, pero tenemos una constante comunicación con los consultores, clientes y contratistas, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y pues bueno, esta es la entrada a nuestra oficina. No sé si alcanzan algunos a ver, pero dice el lema de la bienvenida a la oficina es
It starts with an idea, que significa que todo comienza con una idea. Esta idea comenzó cuando yo me integré al equipo de CRTKL en el 2018 y pues tuve que hacer un análisis de cómo estaba la situación en ese entonces, de los proyectos actuales, pero de allá, del 2018 a ahorita a la fecha, nos dedicamos a establecer una serie de estrategias tomando en cuenta antecedentes para desarrollar una estrategia BIM, implementar procesos y después generar una mejora continua. Como antecedentes, pues tenemos que BIM cada vez es un requisito más común entre los clientes. No todos los grupos, o más bien la mayoría de consultores o incluso gente de la oficina tenía un expertise limitado en Revit, por lo que teníamos que profundizar en este tema. También pues, sigue la práctica común que se utilizan herramientas como AutoCAD y SketchUp para diseñar, principalmente en arquitectura. Y que también tenemos pues, estos consultores, ¿no? Que siguen utilizando otras herramientas o diferentes programas para diseñar, entre ellas, por ejemplo, Rhino, si han tenido oportunidad de utilizarlo. Es una de las herramientas que teníamos que ver cómo la podíamos integrar dentro de nuestra disciplina, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de establecer una meta interna de la oficina, porque pues, la empresa tiene metas globales, pero para esta oficina tuvimos que hacer una muy específica y empezamos a definir objetivos para la firma, posteriormente también para el cliente, y con esto logramos generar una estrategia BIM que sentara las bases para todos los proyectos de la oficina. En nuestro caso, Revit era la herramienta, o más bien es la herramienta que utilizamos debido a pues, varias circunstancias, entre ellas que la firma pues, es americana, y Autodesk, pues ya saben, es una desarrolladora y de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, por varios procesos y por la comunicación con diferentes oficinas alrededor del mundo, decidimos que Revit íbamos a utilizar, pero también íbamos a hacer uso de otras herramientas como complemento para el diseño. Entonces no es un impedimento que nada más utilicemos Revit para hacer diseños, sino que también podemos hacer uso de otras herramientas como Dynamo, Rhino o Grasshopper. Como ya habían tenido planes de capacitación previamente y pues bueno, a pesar de esto, había usuarios que no tenían como la seguridad de poder desarrollar un proyecto en Revit, tuvimos que utilizar la capacitación en línea por medio de plataformas para que cada usuario pues llevara su propio ritmo. Y con esto pues lográramos empoderar a los equipos y obviamente pues a la oficina. Pero sobre todo teniendo en cuenta que siempre al trabajar como equipo hay que convertir a BIM en una práctica efectiva, ¿no? Entonces, esta fue como la idea principal entre todos los equipos de trabajo y sobre todo también analizar cuáles eran los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo. Esta tabla la saqué de un estándar que es el BIM AAC del Reino Unido. Entonces es un protocolo que igual ustedes después pueden consultar, está gratuitamente en línea. Es un protocolo que sienta las bases como cómo implementar un proyecto BIM. Entonces esta tabla era muy fácil explicar a los equipos y obviamente pues a los gerentes de la oficina para definir cuáles eran las responsabilidades de cada usuario, desde la planeación estratégica, la administración y la producción de los modelos. Entonces, con esto logramos establecer a través de herramientas como Microsoft Forms, hicimos una encuesta en línea donde a todos los usuarios de la oficina les planteamos 5 programas y cuáles eran del 1 al 3 su grado de interés por aprender, ¿no? O por avanzar en el uso de esta herramienta. Esta encuesta, bueno, esta herramienta ya viene incluida en muchas suites de Office, entonces lo hicimos para que nos arrojara este tipo de resultados que fueron muy interesantes, en el cual habían usuarios que estaban antes en equipos de diseño,
pero no se sentían cómodos estando en un equipo de diseño, por lo que tal vez para ellos eran más la producción o supervisión, ¿no? Entonces podíamos analizar cuáles eran las cualidades de cada integrante del equipo y con esto enfocar su expertise o más bien su área que quisiera avanzar para que se sintiera más cómodo. Utilizamos esta herramienta, bueno, es una plataforma en línea que se llama Pinnacle Series, que ofrece cursos en línea. Entonces, tiene para varios programas y lo que hicimos fue establecer una serie de etapas para el entrenamiento y la capacitación del personal, ¿no? Iniciando con Rhino, porque como política global de la empresa es cada vez dejar un poco más de lado lo que es el uso de SketchUp, debido a que luego es un poco más complicado traducir ese modelo a una plataforma como Revit. Entonces con Rhino podemos hacer lo mismo y hay varias herramientas, incluso ahorita ya hay así como un plugin que exporta directamente hacia Revit. Entonces lo hace un poco más fácil y amigable el hecho de modelar, que los diseñadores se sientan cómodos con las herramientas que tienen y también facilite las tareas para el equipo de producción. Entonces, el año pasado comenzamos con estas primeras dos partes, que era utilizar Rhino y complementar esta parte con el diseño paramétrico que se podía lograr a través de Grasshopper, que Grasshopper es igual una herramienta que permite hacer ciertas definiciones para generar iteraciones y producir un modelo a base de unas condiciones de reglas, un poco un lenguaje de programación. Pero debido a la complejidad de esto y que no muchos usuarios del equipo tenían como expertise o haber utilizado esta herramienta, tuvimos que llevar a alguien, un experto en la materia que nos diera cursos en línea. Entonces hicimos este tipo de ejercicios donde se definen como estas reglas y podemos jugar con las geometrías de lo que queremos proyectar, ¿no? En la siguiente parte nos enfocamos a definir cuáles iban a ser los procesos BIM, que algunos ya estaban implementados, pero que faltaba como pulirlos un poco para desarrollar como una mejor implementación, ¿no? Entonces, para eso empezamos con los usos BIM, que era muy importante porque dependía de cada proyecto cuál era el objetivo de esos modelos, ¿no? El posicionamiento y localización del proyecto, la estrategia para segmentar los modelos, el control de warnings, modelos IFC y automatización de procesos. Entonces, ahorita vamos a ver cada uno de estos. Y es aquí donde les voy a presentar este proyecto que ahorita estamos actualmente desarrollando, que se llama Silica 2. Este proyecto comenzó alrededor del 2018 en la oficina. Y pues es un proyecto que está en una privilegiada zona de un municipio en Monterrey llamado San Pedro Garza. Entonces, en este conjunto pues hay varias torres de diferentes firmas de arquitectos muy famosas. Entonces, a nosotros nos tocó esta rebanada del pastel, en donde teníamos que proyectar, bueno, nuestros alcances fueron pues desarrollar el plan maestro de este proyecto y también desarrollar el proyecto ejecutivo de una torre habitacional. Este proyecto se compone, ¿qué es esta? Es una torre de departamentos residencial con las siguientes consideraciones, que son los dos últimos niveles de la torre son penthouse. Tienen terrazas, cada departamento tiene terrazas que dan a puntos interesantes del panorama de Monterrey, como el Cerro de la Silla, el Cerro de Chipinque. El Void, que iba a ser, porque así estaba como conceptualizado, como un pulmón del edificio, en el cual habíamos pensado dejar abierto este elemento para dotar como de aire natural al edificio. Después, por temas de análisis energéticos que realizamos y también que hubo un consultor que se especializó en eso, era muy costoso tener como este tipo de elementos y a la vez peligroso por las velocidades del aire que había en los últimos pisos. Entonces al final se decidió cerrar.
las amenidades y bueno, la bienvenida a la torre. Entonces, para este proyecto, pues tuvimos que definir los usos BIM junto con el cliente y pues bueno, recuerdan las fases que les presenté del proyecto, pues teníamos que analizar cuáles iban a ser estos usos de los modelos, tomando en cuenta que en la fase de diseño esquemático pues iba a servir para la planeación, la programación y el análisis del sitio. En etapas ya ahorita que están finalizando, como en la etapa de documentos constructivos, le estamos haciendo uso, continuar la fase de planeación para la gerencia de proyectos y también un poco para nosotros, en las revisiones de diseño y como toda la coordinación y el análisis del resto de las disciplinas que están involucradas también. Pero era necesario sentar las bases para una correcta coordinación, por lo que tuvimos que verificar que el modelo se posicionara georreferencialmente a la condición actual del proyecto. Entonces hay una serie de herramientas en Revit que permiten hacer esto y con esto nosotros como arquitectos definimos la base del punto de origen tomando como referencia un topográfico que normalmente es levantado con una herramienta que se llama CivilCAD y con esto ya lo convertimos a AutoCAD y de AutoCAD a Revit, adquirimos las coordenadas y una vez que el modelo está posicionado correctamente ya podemos compartirlo y los diferentes consultores pueden utilizarlo para referencia de sus propios diseños. Entonces, el plan maestro se compone de una plaza comercial, 2 torres residenciales, la cual aquí es la Torre Sur, la que nosotros desarrollamos, y una serie de espacios comerciales y de áreas comunes. La estrategia también involucraba cómo íbamos a segmentar los modelos debido a la complejidad o el tamaño del proyecto, por lo que tuvimos que, nuestros alcances era pues desarrollar el plan maestro que involucraba el estacionamiento del conjunto y la torre sur del proyecto. Como por otros desarrollaron pues ya las áreas comerciales y otra torre de residencial. Entonces nosotros, al ver los alcances, porque de hecho de esta torre solamente tenemos el alcance del core and shell, que es nada más como el núcleo y los exteriores, todos los interiores los está desarrollando otro consultor, entonces no era tan difícil generar en un modelo como toda la información y también la documentación del mismo, pero iba a ser muy complicado tener también la documentación del estacionamiento porque aquí involucraba todas las áreas comunes y también pues, los núcleos que comunicaban el resto de edificios. Entonces, la estrategia fue hacer 2 modelos, uno del estacionamiento y otro de la torre, que al final siempre están referenciados, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros documentamos algo en el estacionamiento, pues siempre está jalando el último modelo de Torre Sur. Entonces, un equipo puede estar modelando en el estacionamiento o trabajando la documentación, mientras que otro equipo está enfocado en las áreas del residencial. Y en esta parte es muy importante tener un correcto orden de cuáles son las tareas de cada quien para modelar, por lo que definimos un plan de estrategia, una estrategia para el correcto modelado. Entonces esta estrategia era como que cada usuario por medio de worksets y el trabajo por medio de la red, porque así es como trabajamos en la oficina. Tenemos un servidor donde ahí se coloca el modelo central. Seguramente algunos de ustedes ya han trabajado bajo este método, pero para los que no, este modelo central, o más bien cómo se referencia cada modelo, está en un servidor y cada usuario que está colaborando en el proyecto genera su copia local en su máquina y puede trabajar y cada vez que hace un avance lo sincroniza y actualiza este modelo central. Entonces ese orden teníamos que definirlo con esta estrategia para definir cada parte y en cada workset o cada partida del proyecto qué elementos tenían que componerse, ¿no?
porque después pues estos modelos pues van a obra y para los contratistas, entonces hay que tener un orden para entregar un modelo completamente ordenado, ¿no? Entonces, pues estas herramientas pues te permiten visualizar así quién está trabajando, qué disciplina, qué elementos están pendientes por sincronizar y cuáles son como los errores que hay también dentro del modelo, ¿no? Porque a veces, pues sí, por las prisas de modelar y tener rápido ahí algo para entregar, pues vamos arrastrando como todos estos errores del modelado o de la información que contiene el modelo. Entonces tenemos herramientas que nos permiten pues hacer estos análisis como estas gráficas que te explican qué elementos son los que están fallando para que tú tomes una acción sobre ellos y los puedas corregir a tiempo y posteriormente pues tu modelo esté lo más limpio posible, ¿no? Entonces este es otro objetivo de entregar modelos que tengan la menor cantidad de warnings. Hay casos en los que pues, no es posible debido a otros temas, pero sí entregar como un modelo totalmente confiable que contenga la información necesaria para todos los usos que acabamos de ver. Otro proceso también fue que al trabajar con los diseñadores, pues los diseñadores están muy acostumbrados a trabajar herramientas como SketchUp o AutoCAD, ¿no? En este caso, o más bien para este ejemplo, estábamos diseñando la cubierta del acceso a la torre. Entonces los diseñadores lo hicieron en SketchUp, pero pues nosotros necesitábamos ese modelo en Revit y por las premuras pues no podíamos modelar este mismo elemento en Revit. Entonces hicimos una serie de pruebas que era exportar el modelo de SketchUp a AutoCAD. En AutoCAD pues parecía que se veía bien, pero al momento de integrar en Revit pues había cierta omisión de elementos o se deformaba un poco la geometría. Entonces tuvimos que probar otros métodos para exportar estos archivos y que funcionaran en Revit. Uno de ellos, que es un estándar internacional, que es el IFC, nos dio resultado. Entonces lo exportamos y cuando lo importas en Revit, lo convierte en una familia, en un modelo genérico, pero nos permite hacer secciones, asignar la información, agregar materiales y todo lo que necesitábamos para no remodelar este elemento, aunque es un poco raro, pero iba a tomar tiempo modelarlo y era lo que ya no teníamos porque pues el cliente quiere la información ya, ¿no? Entonces, otro proceso que implementamos fue el uso de Dynamo para la documentación de algunos sets, algunas series de planos. Entonces, aquí tuvimos que, la ventaja de trabajar en CRTKL es que puedes colaborar con otras oficinas y otro grupo de expertos que a lo mejor no está aquí, pero en otra parte del mundo ya lo ha hecho, ¿no? Y precisamente para este proyecto lo que queríamos lograr era, para el plan maestro, pues teníamos, por la nivelación y las condiciones del terreno, teníamos que elaborar unas plataformas para darle esta nivelación y a través de análisis que no tuviera tanto relleno, ¿no? Para generarle, más bien para ahorrar costos en el proyecto. Entonces tuvimos que establecer una serie de plataformas, que eso fue lo fácil. Lo difícil era cómo representar esta información en un plano para que al momento de que se construyera fuera de fácil interpretación. Entonces con Dynamo lo que hicimos en colaboración con otra oficina es establecer como todas estas guías o bueno estas reglas que nos permitieran crear unos filtros que pudiéramos aplicar a las vistas dependiendo de cada elevación de cada plataforma, siendo el tono más claro la elevación de la plataforma más alta y el tono oscuro la plataforma más baja. Entonces es muy claro entender esto ya cuando lo imprimes en un plano y no es necesario tal vez tener un modelo para definir esto, ¿no? Entonces, haciendo uso de estas herramientas,
podemos automatizar unos procesos que nos llevarían muchísimo tiempo y serían tareas como muy tediosas. Otro proceso que también estamos implementando es la coordinación de modelos, que aunque es una parte de la responsabilidad un poco más de la gerencia de la construcción, la que va a supervisar a cada disciplina, nosotros tomamos también la iniciativa de tomar estas detecciones de interferencias con Navisworks para a adelantarnos a posibles conflictos del futuro, ¿no? Entonces, ya sea como elementos que no están considerados en ductos, como en modelos de paisaje, o con las instalaciones y la estructura, ¿no? Entonces generamos un reporte y esto se lo damos al cliente, a la gerencia y obviamente a los consultores que están encargados de estas disciplinas. Semanalmente tenemos estas llamadas donde, porque también ese es otro caso curioso, nosotros, la oficina está en la Ciudad de México, el proyecto está en Monterrey y la mayoría de los consultores están en Monterrey y hay otros en Guadalajara, entonces pues sería muy complicado estar yendo cada semana a reunirte para estar ahí revisando el avance del proyecto. Entonces utilizamos herramientas como Microsoft Teams para hacer llamadas, videoconferencias, y cada equipo desde su oficina puede estar presente y ver esta clase de elementos, que este modelo es un modelo federado que contiene todas las disciplinas insertadas en un archivo que es de Navisworks. Entonces aquí hacemos estas detecciones de interferencias, mandamos estos RFIs para que los consultores o los responsables de cada disciplina pues lo atiendan, y con esto pues vamos mejorando el proceso de diseño antes de que se construya. Bueno, para la mejora continua, tomando ya todo esto como desarrollado a través de este tiempo, decidimos cuáles eran las áreas de oportunidad que teníamos para mejorar en la empresa. Entonces, sobre todo, darle una importancia a lo que es el plan de ejecución BIM, que no muchas empresas, principalmente de diseño, le dan esta importancia, ¿no? También desarrollar estándares y métodos propios, porque la manera en la que nosotros documentamos aquí en México varía un poco de otras partes del mundo, ¿no? Entonces teníamos que sentar como ciertos estándares y metodologías propias, hacer uso de impresión 3D, en la realidad virtual también, y códigos QR para complementar información dentro de la documentación de los planos, y empezar a probar nuevas formas usando el diseño paramétrico. Entonces, pues bueno, establecimos nuestra propia plantilla del plan de ejecución BIM, que para los que no saben qué es un plan de ejecución BIM, es una guía más bien que siente las reglas de cómo va a ser el juego de todo a través del ciclo de vida del proyecto. Entonces, bueno, definíamos aquí y haciendo uso de referencias como la guía de Penn State y ciertos estándares más, definimos también como una tabla de elementos de modelo en la que, utilizando el sistema de clasificación Uniformat, cada consultor sabía qué era responsable de modelar y a qué nivel de desarrollo. Entonces, esto era una guía de cómo podíamos ir orientando a cada parte involucrada en el proyecto, y pues también haciendo uso de herramientas y tecnología como es la impresión 3D. Para este proyecto lo que hicimos, tenemos, no sé si observaron, pero en la fachada tenemos una serie de parasoles que cubren la fachada, para cubrir, perdón, a los interiores. Entonces queríamos probar un sistema de abatimiento de estos elementos, pero pues no sabíamos si en obra iba a servir, porque pues cada vez que hablábamos con un proveedor o con un contratista encargado de esta disciplina, pues nunca lo habían hecho como tal, ¿no? Entonces tuvimos que darnos a la tarea de hacer este tipo de ejercicios, en el cual imprimimos, tomando del modelo de Revit, estos elementos, y planteamos una solución de cómo podía solucionar este sistema de abatimiento de los parasoles. Y pues bueno, eso era un plus, aparte de la documentación
de cómo teníamos y cómo entregamos esta información al cliente y le facilitamos también al proveedor como estos detalles que luego puede causar un conflicto de que no entienden la información como nosotros diseñadores la planteamos. Entonces, con esto, ustedes pueden probar también esta experiencia de realidad virtual. Si tienen su celular y activan su cámara, pueden escanear este código. Seguramente se van a tener que acercar los de al fondo, pero hagan el ejercicio y les debe de abrir y mandar a un enlace para que puedan visualizar un render que tomamos de día. Este render lo generamos a través de herramientas como Enscape. Entonces, con esto podemos darle una intención de diseño al cliente y a las demás partes involucradas sin tener que generar como gastos adicionales de que tengan que adquirir un equipo especial para visualizar el elemento o incluso gastar en licencias de software. Entonces, no sé si pudieron verlo, ¿no? ¿Algunos ya lo pudieron ver? ¿No? Igual porque todos ahorita entraron al mismo tiempo, se bloqueó. A ver, uno por uno, primero esta fila. ¿No? Bueno, tal vez sea por esa cuestión de que todos entraron al mismo tiempo, pero si no, otros pueden intentar el render de noche, que es esta otra. Y decir, mitad y mitad si quieren, para facilitar esto. Pero bueno, Enscape es un motor de renderizado que lo que hace es renderiza en tiempo real el modelo de Revit. Entonces, es como entrar a una parte, como si estuvieras en un videojuego, por así decirlo, porque entras y al momento de que tú estás avanzando, pues estás viendo lo que está pasando en el modelo, ¿no? Y si tú modificas algo en el modelo, pues esta cosa se actualiza. Entonces, este tipo de herramientas también pues, nos ayudan a darle una mejor comunicación de nuestros diseños. ¿No? ¿Nadie pudo verlo? Ay, qué lástima. Bueno, en lo que carga, también estamos probando con nuevas formas de diseñar. Una de ellas es el diseño paramétrico, que el crédito de este script va a mi compañero Alonso. Él desarrolló este script para, de manera automática, mediante Grasshopper conectado con Rhino, pudiera modelar a partir de una serie de datos las calles, por ejemplo, de una comunidad, sin que tengamos que entrar al modelo y trazar y calcar a estas calles. Entonces, con estas consideraciones era fácil levantar el modelo de calles, también pues de edificios, ¿no? Entonces establecíamos como unas consideraciones y de esta manera pues los edificios tomaban volumen y también nos ayudaba para garantizar que el espacio que nosotros estábamos proyectando fuera el más eficiente para el edificio, ¿no? Entonces metíamos una serie de datos y esto lo convertía en Rhino en un volumen, que posteriormente este volumen se puede exportar a Revit y continuar el proceso de documentación y diseño. Como lecciones aprendidas, tenemos que, pues bueno, es súper importante contar con personal completamente capacitado y especializado. También es importante hacerse de un equipo clave para desarrollar estos procesos BIM. A veces va a costar, pero lo vale, porque a futuro es una inversión. La prueba y documentación de flujos de trabajo. Entonces, como el ejemplo que les presenté del canopy, bueno, de la cubierta del acceso a la torre, hay que estar haciendo pruebas y documentar estos flujos y estos procesos para tomarlo como una lección aprendida.
y pues la mejora de procesos mediante pequeñas automatizaciones, que ahorita les presenté nada más uno, pero hemos realizado una serie de procesos adicionales que nos ayudan a automatizar estos procesos tediosos. Y pues también tomando en cuenta la analogía que les puse al principio de ciudades del futuro, pues también podemos hacer esa analogía desde los modelos, pero garantizando que el futuro no va a lucir así, ¿no? Entonces estamos en el 2020 y afortunadamente no está así, pues hay otro tipo de pandemias como el coronavirus, pero aquí estamos, ¿no? Entonces las ciudades no están totalmente destruidas, no es el apocalipsis aún, pero sí no lo podemos imaginar de manera virtual. Y bueno, ¿cuál es el futuro de nuestra oficina para este 2020? Y pues bueno, nosotros vamos a desarrollar la Terminal 2 del aeropuerto de Guadalajara. Entonces, ahorita está iniciando este proyecto, pero lo que está interesante es que todo va a ser en BIM. Es una iniciativa tanto por parte del cliente como todas las partes involucradas. Entonces va a ser interesante aprender de proyectos anteriores como el cancelado aeropuerto, aprender de esas lecciones también para implementar en este nuevo proyecto, que también es un aeropuerto de gran escala internacional. Y aquí lo interesante pues es que hay dos oficinas involucradas de la misma empresa, que es la oficina de Los Ángeles y la oficina de México, que es aquí donde lo vamos a desarrollar junto con el arquitecto local. Entonces son varias entidades las que están involucradas, pero lo interesante va a ser cómo vamos a desarrollar esto, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en esto, nada más es como un anticipo de lo que viene y del cual estamos muy emocionados de poder participar. Y eso es todo, muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente por su participación y pedimos al ingeniero Ricardo Alonso García Salas, miembro de la Fundación FIT, pase al estrado a entregar el reconocimiento oficial. Bueno, si tienen dudas o preguntas, después se pueden acercar conmigo. Felicitamos gracias. al arquitecto Rubén Rivas por su brillante ponencia. Es para mí un honor, a nombre de la organización, entregarle el siguiente reconocimiento que me permito leer. El comité organizador del Foro Guanajuato BIM 2020 otorga el presente agradecimiento a Rubén Rivas Maldonado
por su valiosa participación con la charla Perspectiva BIM en proyectos arquitectónicos, llevada a cabo en las instalaciones de las aulas magnas del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato, 27 de febrero de 2020. Firman los organizadores.